Te doy la bienvenida a la clase de hoy. En esta clase vamos a aprender sobre la tensión del hilo. La máquina de coser tiene dos tensiones, la tensión superior y la tensión inferior. Vamos a comenzar por la tensión inferior. Esta tensión casi no se tiene que modificar, a menos que cambies el grosor del hilo de la bobina. Entre mayor sea el grosor del hilo, mayor tensión va a necesitar. Y en caso contrario, entre más delgado sea el hilo, menos tensión va a necesitar. Ahora bien, para saber si la bobina tiene la tensión correcta, la vamos a suspender por el hilo. Cuando la bobina tiene muy poca tensión, baja sin detenerse. Cuando tiene mucha tensión, si yo suspendo la bobina y muevo el hilo, no baja. Y cuando la bobina tiene la tensión correcta, yo muevo el hilo y ella va bajando lentamente. Cuando dejo de mover el hilo, se para y no baja más. Para ajustar la tensión de la bobina, vamos a girar el tornillo en dirección de las agujas del reloj para mayor tensión y para menor tensión en contra de las agujas del reloj. Te recomiendo que no le coloques hilos gruesos a la bobina de tu máquina de coser porque la lámina, el muelle, que es lo que da la tensión junto con el tornillo, se va a dañar. Ahora vamos a ajustar la tensión superior. Te recomiendo que siempre que vayas a iniciar un proyecto de costura, agarres un retazo de tela de la tela que vas a coser y pruebes la tensión de arriba hasta que consigas la que más te conviene para ese tipo de tela. Prueba las puntadas que vas a estar utilizando. En la tensión superior, por lo general, tenemos un disco o dial de tensión para calibrarla. 0 es que no hay tensión y 9 es la mayor tensión. Los números que tienen unas rayitas significa la tensión recomendada para casi cualquier tipo de tela, pero esto puede variar un poquito. Voy a hacer unas pruebas para que veas cómo funciona. Vamos a empezar con la tensión número 2, que es bastante floja. Voy a coser una tela Oxford con puntadas rectas, la más larga de mi máquina. Estoy utilizando una aguja número 11, punta aguda. Voy a colocar la tela, bajo el prensatela, sostengo los hilos de atrás, inicio la costura y hago un remate. Avanzo con cuidado, no muevo la tela, no la fuerzo y termino con un remate. Fíjate que no necesitas un retazo grande de tela, con uno pequeño es suficiente. Por delante la costura se ve bastante bien, ahora vamos a ver por detrás. La costura quedó floja. ¿Ves los punticos negros? Porque son diferentes hilos, pero también porque está muy floja. Ahora vamos a probar con una tensión número 4, mayor tensión. Bajo el prensatela, sostengo los hilos, hago un remate, sigo cosiendo y finalizo con un remate. Por delante la costura se ve bastante bien y por detrás mejoró, pero todavía creo que se puede ajustar un poquitico más. Así que vamos a aumentar la tensión a 5. Realizamos el mismo procedimiento, bajamos el prensatela, sostenemos los hilos, hacemos un remate, continuamos la costura y finalizamos con un remate. La costura por delante se ve bastante bien. Y por atrás mejoró bastante. Esta es la tensión que siento que es más apropiada para este tipo de tela. Aquí lo más importante para escoger la tensión apropiada es que la costura no se vea fruncida, esté lo más lisa posible y que tampoco quede floja. Ahora que ya sabemos cuál es la tensión más apropiada, que es la número 5, vamos a probar cómo se ve el zigzag. Bajamos el prensatela, sostenemos el hilo, en este caso no vamos a hacer un remate, simplemente vamos a hacer la costura en zigzag para ver cómo se ve. Aquí puedes apreciar que se ve bastante bien.
Te recomiendo que recuerdes como punto de referencia que entre mayor sea el grosor del hilo, más gruesa sea la tela y más capas de tela vayas a coser, mayor será la tensión del hilo que vas a necesitar. En caso contrario, entre más delgado sea el hilo, más delgada sea la tela y entre mayor elasticidad tenga la tela, menos tensión vas a necesitar. También puedes llevar un registro en tu cuaderno de costura de las puntadas y la tensión más apropiada según cada tipo de tela. Si tienes un proyecto, colocas la tensión apropiada, la puntada que utilizaste y así cuando tengas una tela similar, ya sabes qué puntada o qué tensión es más recomendable en tu máquina. Ajustar la tensión del hilo también nos sirve para fruncir la tela. En este caso estoy utilizando una tensión número 2 que te dije que es bastante floja. No voy a hacer ningún remate de costura, ni al inicio ni al final, y estoy utilizando una puntada con una longitud número 5, número 4. Voy a pasar otra costura al lado de la que ya hice. Voy a agarrar los hilos de atrás, que son los que están más flojos, los hilos de la bobina, para fruncir toda esta tela. Simplemente los jalo y llevo la tela a la medida que yo necesito. Antes de pasar la costura definitiva, amarra los hilos para no perder la medida. Ahora voy a probar la tensión en una tela con elasticidad. Este es un jersey. Voy a colocar la tensión en número 4 y voy a hacer una puntada recta de la longitud más larga, la número 5. Como no estoy utilizando un prensatela de teflón, voy a estirar un poquito la tela, la voy a retener para que no me haga salto de puntada. Como estiré la tela mientras la estaba cosiendo, la costura acompaña la elasticidad de la tela, aunque me hizo un poquito salto de puntada. Ahora voy a probar el zigzag con la misma tensión, la número 4. La costura por delante se ve bastante bien y por la parte de atrás también se ve bien. Para finalizar, también quiero que tengas en cuenta que entre más grueso sea el hilo, más gruesa sea la tela y más capas de tela vayas a coser, más larga debe ser la longitud de puntada. Hasta aquí la clase de hoy, espero que te haya gustado.